நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க, விமோச்சனமெய்யன் விரை மலர்த்தாள் வாழ்க. நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க, விமோச்சனமெய்யன் விரை மலர்த்தாள் வாழ்க. நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க. Cuando Papaji vino donde Bhagavan en 1944, se encontraba en una peregrinación intensa para encontrar a alguien que pudiera mostrarle a Dios. Este era un devoto extático y visionario quien se había enamorado de Krishna cuando era un niño de 7 años. A lo largo de su vida, Krishna se le había estado apareciendo, pero no podía controlar la frecuencia con la que Krishna aparecía. Cuando Krishna venía, él se ponía muy extático, y cuando Krishna se iba, se ponía un poco deprimido. Había perdido la bendición de la forma. Entonces, lo que estaba buscando era alguien con la capacidad para permitirle ver a Krishna todo el tiempo. Así que su pregunta estándar a todos los gurús a los que acudió fue: ¿me puedes mostrar a Dios? Y se enroló en Ramanashram. Debería decir que el mismo Bhagavan se manifestó fuera de la casa de Papaji en el Punjab unas semanas antes en la forma de un sabio. Y Papaji le hizo su pregunta habitual: ¿conoces a alguien que me pueda mostrar a Dios? Y este sabio le dijo: ve a Tiruvannamalai. Ve y ve a este hombre Ramana Maharshi. Tal vez él pueda ayudarte. Entonces Papaji anotó la dirección y tomó un trabajo en el sur de la India de forma de tener acceso a Tiruvannamalai. Vino un par de semanas antes para poder conocer a Bhagavan antes de comenzar a trabajar. Y entonces él llegó y puedes imaginarlo un tanto disgustado cuando ve sentado en el sofá al mismo hombre que había llamado a su puerta en el Punjab unas semanas antes. Él pensó: este hombre me está engañando, es solo un negocio para él. Si él realmente pudiera mostrarme a Dios, podría haberlo hecho en el Punjab. ¿Para qué me hizo venir aquí? Así que todos estos pensamientos pasaban por su cabeza y él en realidad ya estaba cargando sus bolsas en el carro que lo había traído de la estación de tren. Él dijo: ni siquiera voy a entrar a ver a este hombre. Entonces, un viejo devoto llamado Framji dijo: ¿qué estás haciendo? Acabas de llegar. ¿Por qué te vas? Así que le contó esta historia de cómo este sabio había golpeado su puerta y lo invitó a Tiruvannamalai. Y dijo: entonces este hombre se me adelantó, se subió a este sofá y ahora él está ahí esperando que yo entre. Y Framji dijo: no, pregúntale a quien quieras en este ashram. Hace cerca de 50 años que no sale de la ciudad. Entonces Papaji pensó: bueno, algo interesante está sucediendo aquí. Al menos iré a averiguar qué está pasando. Así que entró fuera del horario habitual. Bhagavan descansaba desde las 12 hasta las 2 y simplemente entró sin saber esto. El asistente trató de echarlo, pero Bhagavan pudo ver que este era un hombre que estaba ardiendo por Dios. Entonces él eximió las reglas usuales y lo dejó entrar. Papaji dijo: ¿eres el hombre que llamó a mi puerta en el Punjab hace un mes? Y Bhagavan simplemente se mantuvo en silencio. Él nunca obtuvo una respuesta a esa pregunta. Y luego Papaji dijo: ¿me puedes mostrar a Dios? Y Bhagavan dijo: Dios no es un objeto que se pueda ver. Dios es el que ve. Esto, para un devoto de Krishna, fue una respuesta muy insatisfactoria. Lo que Bhagavan estaba diciendo era: no pierdas el tiempo buscando fenómenos que puedes percibir porque tú mismo eres el Dios que quieres buscar. Papaji dijo: lo habría rechazado como solo otro en la larga cadena de falsos sabios que me habían dado malos consejos en los años anteriores, excepto en este momento cuando dijo: tú mismo eres Dios, Dios es el que ve. De hecho, tuve una experiencia de lo que él estaba hablando. Había un poder en esa declaración, había un poder en esa presencia que permitió a Papaji tener esta experiencia del corazón, tener la experiencia de volver al corazón y experimentar directamente lo que Bhagavan le estaba diciendo. Sin embargo, su condicionamiento de Krishna todavía era bastante severo.
No estaba dispuesto a renunciar a su adicción a la forma. Entonces no quiso quedarse en el ashram, se fue a un lugar cerca de Adi Annamalai, esto está al otro lado de la colina. Dijo que encontró un lindo y pequeño lugar donde dijo, medité por cerca de 2 semanas en Krishna. Krishna apareció, jugué en la montaña con él, nos divertimos mucho, lo pasamos muy bien juntos. Y luego pensé, es hora de volver a Chennai, Madrás en esos días. Tengo trabajo que hacer, pero voy a pasar a despedirme de ese simpático anciano en el sofá. Me dio una muy buena experiencia. Además, él se sentía muy orgulloso. Estoy seguro de que he estado viendo a Krishna durante 2 semanas. Apuesto que ese hombre en el sofá no lo ha visto ni una vez. Voy a entrar y jactarme de que he estado viendo a Krishna todos los días durante 2 semanas, despedirme y luego me iré a mi trabajo en Madrás. Entonces, volvió a entrar y Bhagavan obviamente había estado pensando en él, preguntándose qué le pasó. Y Papaji dice muy orgulloso, primero, Bhagavan dice, ¿dónde has estado? No te he visto. Y Papaji dijo, he estado al otro lado de la colina jugando con Krishna. Y Bhagavan fingió un interés sorprendido y dijo, ¿en serio? ¿Lo ves ahora? Y Papaji dijo, no señor, no lo veo. Y entonces Bhagavan dijo, un Dios que aparece y desaparece no es el Dios real. Y eso molestó aún más a Papaji. Había ido ahí para presumir, para decirle a Bhagavan que había estado jugando y bailando con Krishna, y Bhagavan ni siquiera valoró su experiencia. Él dijo, si estás apegado a los fenómenos, incluso si esos fenómenos son visiones de dioses, entonces no estás realmente viendo a Dios, porque si una visión aparece y desaparece, esa visión no puede ser Dios, porque Dios es el sustrato permanente y subyacente de todo lo que existe. Hasta que te establezcas en ese sustrato, no estás conociendo a Dios como realmente es. Ahora, esta es una larga historia. Volvió a Chennai y luego le pregunté sobre esto. Siempre me has dicho que si tienes fe en las palabras de tu gurú, entonces funcionarán inmediatamente, funcionarán eficientemente. Fuiste a Ramanashram como un devoto de Krishna. Él te dio respuestas correctas, pero no fueron respuestas que te satisfacieran. No aumentaron tu fe en él. De hecho, sentiste que él estaba diciendo tonterías a pesar de que te dio una buena experiencia. Entonces, ¿cómo generaste la fe en sus palabras que te hicieron experimentar realmente lo que esas palabras significaban? Y luego dijo, verdad. Olvidé mencionar que hubo otro viaje. Regresé unas semanas después y me senté frente a él. Y un grupo de peregrinos acababan de llegar de Tirupati, que es un gran centro de peregrinación a unas pocas horas al norte de aquí, y llevaron consigo una estatua o una foto de Krishna, no puedo recordar, y se la dieron a Bhagavan para que la bendiciera. Ellos mismos eran devotos de Krishna e iban camino a casa donde quiera que estuviera su pueblo, y pasaron a ver a Bhagavan para que bendiciera su imagen o su estatua. Y él dijo, ¿sabes? Si has pasado toda tu vida meditando en Krishna, si estás enamorado de Krishna, si has visto a Krishna, si Krishna ha bailado y jugado contigo, entonces estás en un estado en el que puedes reconocer la devoción a Krishna en otra persona. Y él dijo, miré a Bhagavan mirando esta foto y me sintonicé en su estado. Vi que este era un hombre que era 100% devoción. Estaba absolutamente enamorado de Krishna. Estaba enamorado de todos los dioses, por supuesto. Pero él dijo, cuando lo veía mirar esta imagen de Krishna, sentí una oleada de devoción a Krishna en mí viniendo de él, que nunca había sentido con tanta fuerza desde nadie más. Y me dije a mí mismo, este es un Krishna Bhakta en secreto. Se esconde detrás de esta filosofía Advaita, pero él no puede ocultarlo más. Alguien le ha mostrado una foto de Krishna y ahora él me está revelando que realmente es un verdadero devoto de Krishna. Entonces me dijo que esto fue cuando su fe en lo que Bhagavan estaba diciendo se convirtió más como una realidad tangible.
Tenía fe en que este era un verdadero ñani, que era un verdadero devoto, que era un devoto de Krishna a escondidas, a pesar de que no se lo estaba admitiendo a nadie más. Entonces él dijo, en ese viaje no hablé con él, volví a Chennai, continué con mi vida, pero él dijo, todavía estaba apegado a todo este asunto de ver a Krishna. Bhagavan no me había convertido a su idea de que debería descubrir quién es ese que está viendo a Dios y permanecer ahí. Todavía quería ver a los dioses. Esa era mi adicción, esa era mi compulsión. Toda mi vida giraba en torno a ver a Dios. Dijo, después de volver, intensifiqué mi práctica, que ya era increíblemente intensa. Solía levantarme a las 2 de la mañana todas las mañanas y cantaba un largo mantra de Krishna 50,000 veces. Empezaba a cantar y luego lo sincronizaba con mi aliento. Y pensé, debo hacer una repetición de este mantra por cada aliento que he tenido en toda mi vida. He malgastado tantas décadas de respiraciones sin usar esas respiraciones para pronunciar el santo nombre. Debo compensar por todas esas respiraciones olvidadas. Así que calculó cuántos alientos había tenido en su vida y cuántas repeticiones de este mantra debía hacer con el fin de ponerse al día con todas las respiraciones desperdiciadas. Él dijo, esa era toda mi vida, estaba absolutamente absorto en el nombre de Krishna y en este mantra que contenía su nombre. Entonces él dijo, esto continuó. Solía caminar al trabajo cantando Krishna. Me sentaba en mi escritorio todo el día cantando a Krishna. No hablaba con mi esposa. Le dije, no entres en mi habitación de ceremonias. No quiero verte, no quiero hablar contigo. Le dijo a su gente en el trabajo, no se dirijan a mí, a menos que sea por algo absolutamente esencial. Dijo, hice el mantra camino al trabajo, camino a casa. Me encerré en mi habitación de ceremonias todo el día. Todo mi ser estaba totalmente absorto en este mantra de Krishna. Entonces, una mañana, en medio de la noche, hubo un golpe en la puerta. Entonces, su primer pensamiento fue, bueno, no puede ser mi esposa porque le dije que no me molestara en la habitación de ceremonias. Debe ser alguno de mis parientes que vinieron de el Punjab sin decírmelo. El tren llega en tiempos muy erráticos. Deben haber llegado tarde en un tren. Han venido a verme. Entonces abrió la puerta y para su sorpresa y asombro, afuera estaban Rama, Sita, Hanuman y Lakshman, parados en la puerta de su casa. Entonces, él dijo, bueno, en primer lugar me sorprendió que los dioses vinieran a verme en medio de la noche. Pero mi segunda reacción fue, ¿acaso han tocado la puerta equivocada? Estos no son mis dioses. Mi dios es Krishna. ¿Qué están haciendo golpeando mi puerta en medio de la noche? Así que los invitó a entrar y los sentó. Y luego se fue corriendo por su casa para despertar a su esposa diciendo, rápido, rápido, Rama, Sita, Lakshman y Hanuman vinieron a visitar. Hazles un poco de té, tenemos que entretenerlos. Y su esposa, por supuesto, le decía, estás loco, regresa a la cama. No, no, ven y mira, ven y mira. Así, contra su mejor juicio, ella vino y miró, y por supuesto no podía verlos. Así que ella se molestó con él y se volvió a dormir. Así que ahí estaba Papaji con los dioses en su habitación de ceremonias y Hanuman finalmente explicó, te he estado viendo hacer toda esta repetición de frases devocionales. Fui a decirle a Rama que había encontrado a este devoto increíblemente ardiente y apasionado y lo invité aquí para que te viera y hablara contigo, porque estaba tan impresionado con tu devoción que pensé que Rama debería venir y echarte un vistazo también. Entonces, Papaji dijo que se sentaron y se miraron el uno al otro por unos minutos. Él dijo, yo estaba muy extático, muy feliz. Y luego hubo un bang, bang, bang en la puerta. Era su esposa otra vez diciendo, levántate, sal de la casa, vas a llegar tarde del trabajo. Y se dio cuenta de que había pasado toda la noche en una dicha silenciosa con estos dioses que lo visitaron. Así que se levantó y se fue a trabajar. No le contó a nadie en el trabajo lo que había sucedido. Y él dijo que esta visitación, esta reunión, detuvo su habilidad para repetir su mantra. Y él dijo,
Esto, para alguien que era un devoto de Krishna tan ardiente, fue un gran desastre. Ya no podía pensar en Krishna, no podía repetir su nombre, y sentí que me había desplomado de mi estado elevado, que estaba fallando en mi práctica. Así que estaba muy preocupado. Recorrí todo Chennai hablando con todos los grandes maestros que pude encontrar. Gente de la misión Ramakrishna, gente que era bastante famosa en ese momento, y todos dijeron: la noche oscura del alma. No te rindas, sigue intentando. Dijo que tenían respuestas estándar que habían leído en sus libros. Esto es lo que haces cuando tu devoción está aflojando. Así que le dieron respuestas estándar de libros. Dijo: ninguna de estas personas había tenido una experiencia directa de manera que pudieran ver mi estado, evaluar mi estado y darme una respuesta adecuada. Y luego pensé: hay solo una persona en el mundo que puede decirme lo que realmente está pasando. Es este sabio en Tiruvannamalai. Tuve una gran experiencia con él. Él era un gran devoto de Krishna. Iré y le contaré mi historia para que pueda darme un buen consejo. Así que el próximo fin de semana se subió al tren. Llegó a Tiruvannamalai. Llegó en un carro al ashram. Y nuevamente a la hora del almuerzo. Y el asistente trató de corretearlo. Y Bhagavan dijo: no, déjalo entrar. Podía ver que este hombre estaba de alguna manera ardiendo por Dios. Y Papaji le contó toda la historia. Y Bhagavan dijo: ¿cómo llegaste aquí? Y Papaji dijo: bueno, vine en tren. Y Bhagavan dijo: ¿y qué pasó cuando bajaste del tren? Y Papaji dijo: me subí a un carro de bueyes y vine al ashram. ¿Y entonces qué pasó? Él dijo: bueno, me bajé del carro de bueyes, entré aquí y me postré. Y luego Bhagavan pausó un momento y le dijo: de la misma manera que esos medios de transporte te llevaron a tu destino y aquí te estás presentando ante mí, tu repetición de mantras te llevó a tu destino. Has llegado, has llegado, has llegado. Y él dijo: en ese momento me reconecté con el ser que realmente era. Entendí que esta repetición de mantras apasionada había sido de hecho una distracción, muy agradable, pero sin embargo una distracción. Él dijo: cuando yo era un niño pequeño de 6 años, tuve una experiencia directa del ser. No sabía lo que era. Cuando salí de esa experiencia, mi madre, que era una devota de Krishna fervorosa, me convenció de que en realidad había tenido una visión de Krishna y que si quisiera recuperarla, debería adorar a Krishna, que es lo que hice. Y fue entonces cuando la forma de Krishna comenzó a aparecer. Pero él dijo: me di cuenta en presencia de Bhagavan que esta experiencia que tuve cuando tenía 6 años en realidad fue la experiencia total y completa del ser, y que en cierto modo la había escondido tras esta búsqueda constante por externalizar el estado mediante la búsqueda de una forma física de Dios, para que pudiera darme felicidad, que pudiera darme paz. Así que dijo: pasé 25 años después de esa experiencia inicial del ser, buscando fuera de mí mismo por una forma de Dios que pudiera darme beatitud, paz y felicidad. Y lo que Bhagavan hizo por mí fue que me hizo darme cuenta de que la paz, la beatitud y la felicidad eran inherentes a mí como mi propio ser, y que ya no necesitaba buscarlos fuera de mí. Él dijo: me hice adicto a la forma de Dios, me enamoré de la forma de Dios, obtuve beatitud de la forma de Dios, pero esas experiencias particulares me alejaron de mí mismo. Todavía estaba apegado a la forma. Yo era el que ve esas formas y me negaba a dejar ir al que ve, porque el que ve quería disfrutar de la beatitud de esas experiencias. Entonces él dijo: unos años después, cuando me retiré de mi trabajo, empecé a leer. Nunca antes había tenido tiempo. Empecé a leer todas las grandes obras de la literatura espiritual india. Leí poesías de algunos de los santos más grandes de la India. Encontré que muchos de ellos habían vivido la misma historia, que se habían enamorado de una forma particular de Dios. Habían pasado años o incluso décadas adorando a un Dios, teniendo visiones de Dios, teniendo experiencias maravillosas con Dios. Y luego dijo: mira estos poemas con cuidado. Y mencionó el Tukaram. No puedo recordar el verso,
Pero él dijo, hay un verso del Tukaram cuando finalmente se da cuenta de que su adicción a la forma lo ha estado alejando de los sin forma. Y también había leído a Mirabai, que era un gran devoto de Krishna. Y aunque ella tuvo innumerables experiencias del Krishna físico, en algún momento ella también se dio cuenta que el estado verdadero, más elevado y permanente, era la ausencia de forma. Y ella renunció a su adicción a la forma. Dijo, mi madre me desorientó cuando tenía 8 años hacia la adoración externa de una forma que me dio beatitud, paz y felicidad. Y fue Ramana Maharshi quien me devolvió al ser, quien me mostró mi propio ser, quien me mostró que no hay nada externo al ser y que no hay nada aparte del ser que te pueda dar cualquier felicidad, mayor o diferente a la beatitud del ser. Él dijo, ese es el papel del verdadero gurú. Todos estos aficionados en Madrás tenían buenas intenciones, habían leído todos los libros, habían leído todas las escrituras, pero no tenían la experiencia ni tenían la capacidad de mirar dentro de mi corazón y ver que mi negocio se había acabado, que ya no necesitaba cantar el nombre de Dios, porque eso ya había desgastado mi yo, mi alma individual, hasta el punto de que no quedaba nada a excepción del ser. Él dijo, se requirió de un gurú de la magnitud de Bhagavan, quien pudo mirarme e inmediatamente ver que mi práctica espiritual se había terminado y dijera con autoridad, has llegado, has llegado. Al decir eso con el poder y la autoridad del ser, me puso en ese estado y me estableció ahí con tanta fuerza y autoridad que nunca más tuve que mirar afuera por alguna otra cosa. Namo Ramanaya Nalam Peravazhga Vimochanameyan Virai Malatta. En el momento en que Bhagavan dijo, has llegado, se terminó todo. No quedaba más práctica para él. Él sabía que él mismo era el ser. Él se estableció como el ser. Y él dijo, lo que Bhagavan hizo por mí, que mi práctica nunca hizo por sí sola, y que ningún otro maestro podía haber hecho por mí, fue mostrarme mi propio ser, establecerme en mi propio ser con tal fuerza y autoridad que nunca jamás tuve que ir a buscar algo de nuevo. Entendí que, como lo había dicho en la primera reunión, Dios es el que ve. Dios no es lo que miras. Dios es el que ve. Me establecí como ese que ve a través del mandato autoritario de mi maestro. Me establecí como el ser. Nunca más me aparté de ese ser. Lo que la fuerza del pronunciamiento de Bhagavan hizo por mí fue que me hizo darme cuenta de que no hay nada externo a ese ser que necesite ser deseado o ganado. Después de eso, continuaron apareciendo formas de Krishna. Dijo, era mi destino ver mucho a los dioses. Pero él dijo, la compulsión de ir a buscarlos, la adicción a la forma, todo eso desapareció con esta última bendición de Bhagavan. Me puso en un lugar donde me di cuenta de que no hay nada externo a ese ser, de que no necesitaba nada, no había nada que buscar, nada que ser alcanzado. Ese era mi estado. Me restableció en ese estado que se había manifestado espontáneamente cuando yo era un niño. Nunca tuve que hacer práctica espiritual después de eso. Mi práctica estaba terminada. La siguiente parte de la pregunta fue si utilizó la autoindagación. Y la respuesta a eso es no, nunca como práctica. Así que cuando fui por primera vez a verlo en Lucknow, estaba tratando de entender su historia. Y tomó un tiempo sentarlo y hacer que me contara toda la historia. Es una historia larga y complicada, pero después de haber contado esta historia que culmina con las experiencias que acabo de mencionar, dijo, si me hubiera preguntado quién soy yo una vez cuando tenía 6 años, no habría necesitado correr tras la forma de Krishna por esos 25 años. Él dijo, yo estaba listo a la edad de 6 años para hacer esa pregunta y obtener la respuesta correcta. Pero en cambio tuve una madre quien pensó que la experiencia estaba basada en Krishna y ella fue la que me hizo empezar a buscar a Krishna. Entonces, una vez que comenzó a enseñar, él apreciaba
en la experiencia directa que se le había concedido en presencia de Bhagavan, que mirando al que ve el fenómeno, viendo a ese que ve regresar a su fuente y desaparecer, era una ruta mucho más directa para tener una experiencia directa del ser que externalizar la atención a través de un vidente individual y ver una forma de Dios. Así que en todos los años que lo conocí, él decía, pregúntate a ti mismo quién soy yo. Pregúntate a ti mismo quién soy yo. Esta es la enseñanza de mi maestro. No tuvo la oportunidad de practicar él mismo. Se dio cuenta del ser simplemente a través de la fuerza del poder de Bhagavan, la fuerza de la gracia de Bhagavan, exterminando su ya puro y atenuado sentido de yo. Así que no fue una práctica que él mismo haya hecho, pero sí alentó a casi todos los que vinieron a él en los años posteriores para hacer esto, diciendo, esta es la enseñanza de mi maestro. Esta es la forma más efectiva de obtener la liberación. Entonces hay una pregunta realmente interesante. ¿Cuándo empezó a enseñar? Ahora, los eventos que acabo de describir tuvieron lugar en 1944. Continuó trabajando en Madrás. Venía los fines de semana, los días festivos, disfrutaba sentándose con Bhagavan y hablándole. En 1947 fue obligado por el mismo Bhagavan a volver a el Punjab para rescatar a su familia, que quedó atrapada en el lado equivocado de la frontera durante la partición. Papaji se opuso. Dijo, ya no tengo familia. Mi familia eres tú, Bhagavan. No quiero ir. Toda mi familia pasada es un sueño. Ya no estoy involucrado en ese sueño. A lo que Bhagavan respondió, si todo es un sueño, ¿por qué tienes miedo a los eventos que suceden en el sueño? Entonces Bhagavan siempre insistió que los devotos cuiden a su familia, que cumplan con sus obligaciones familiares. Hemos hablado de esto antes. Entonces le ordenó a Papaji a que regresara a el Punjab y rescatara a su familia. Muy a regañadientes, Papaji me dijo que esta fue una conversación en la colina. Él dijo, me postré ante Bhagavan en la colina y tomé un poco de tierra de debajo de sus pies como recuerdo. Este era el polvo de los pies de mi gurú. Me fui de Ramanashram, volví para rescatar a mi familia. Y en la agitación de la pospartición terminó con 35 de sus parientes, la mayoría de ellos mujeres, en Lucknow, ninguno de los cuales, aparte de él, tenía habilidades comerciales. Así que dijo, estaba trabajando 3 trabajos, solo para mantener a esta gente viva en Lucknow. Por esto, nunca tuvo la oportunidad de volver a Tiruvannamalai de nuevo. Así que le pregunté una vez, ¿cuándo empezaste a ser un gurú? Esta es la pregunta que me has hecho hoy. Y pensé que él iba a decir 1 año después de que me fui de Bhagavan, o algo que tuviera sentido cronológicamente. Y él dijo, cuando yo tenía 8 años. Dijo que cuando era un niño se enamoró de Buda. Dijo, el Buda fue mi primer gurú. Vi una foto de Buda en uno de mis libros de texto de la escuela y fue la imagen famélica. Creo que está en el Museo de Lahore, donde está solo la piel y los huesos. Y dijo, aunque no era una imagen tan atractiva, sentí una atracción inmediata. No sabía nada sobre el hombre, no sabía nada acerca de las enseñanzas. Así que mi primera reacción fue morirme de hambre y parecerme a él. Y luego me di cuenta de que llevaba una túnica naranja. Así que me robé uno de los saris de mi madre, lo teñí de naranja, y yo andaba por secreto por Lialpur, mendigando, porque eso es lo que hacían los monjes budistas. Dijo, estaba tratando de imitar la vida de Buda. Leí que el Buda dio sermones. Dijo, no sabía absolutamente nada sobre el budismo, pero fui a la torre del reloj en el centro de Lialpur. Ahí es donde iban todos los políticos y daban sus discursos. Marché con mucha confianza subiendo los escalones del podio para discursos bajo la torre del reloj y di una conferencia o sermón sobre el budismo. Así que dije, bueno, ¿qué dijiste? No sabías nada al respecto. Dijo, no lo sé, pero recuerdo haber estado ahí.
hablando muy elocuentemente durante mucho tiempo. Así que dijo, esta capacidad de comunicación ha estado ahí toda mi vida. Él dijo, la gente ha estado viniendo a mí, aunque no estaba completamente iluminado. Había una especie de campo de energía a mi alrededor. La gente se ha sentido atraída por mí toda mi vida. Y él dijo, nunca he podido esconderme. Donde quiera que esté, desde una temprana edad, la gente ha venido a pedirme consejos. Así que pensé, bueno, esto es un poco extraño. Y la próxima vez que estuve en Delhi, hablé con Shivani, su hija. Tengo que contar una historia de Shivani. Shivani vivió en Madras con Papaji y ocasionalmente ella venía aquí y recibía la bendición de Bhagavan los fines de semana cuando vino Papaji. La primera vez que ella vino, ella se sentó frente a Bhagavan e inmediatamente entró en Samadhi. Ella no pudo ser despertada para el almuerzo. Ella simplemente se sentó ahí completamente ajena al mundo, a su cuerpo. Y el mayor Chadwick, probablemente en tono de broma, le dijo a Bhagavan, mira esto, esta niña solo lleva aquí 10 minutos y entró en Samadhi. ¿Qué queda para el resto de nosotros? Llevamos años aquí esperando esto y no nos has dado esta experiencia. Y Bhagavan sonrió y dijo, ¿cómo sabes que ella no es mayor que tú? Queriendo decir que ella probablemente era una especie de alma vieja, que estaba lista para la experiencia. Y tan pronto como se sentó en el salón de Bhagavan, le pasó a ella. Entonces, Papaji me contó esta historia en Lucknow y él dijo, cada vez que le pido que me cuente lo que pasó, ella no tiene idea. Ella no puede explicar, pero algo en ella se remonta a esa experiencia y la toca tan profundamente, incluso hoy en día, que ves una especie de parálisis sobresaltada en su cara. Y ella no puede hablar y luego empieza a llorar. Así que espera y la próxima vez que venga lo intentamos. Y así, unas semanas más tarde, Shivani viene a cenar y Papaji me da un codazo y dice, cuéntale a David sobre esa vez que te sentaste frente a Ramana Maharshi y entraste en Samadhi. Y miré su cara, y todo el color se drenó de ella. Realmente parecía que su cara había sido paralizada, y entonces las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Y Papaji dijo, ¿ves? Nunca ha sido capaz de decírselo a nadie, ni siquiera a mí, lo que le pasó ese día. Y si le preguntas sobre esa experiencia, esta es la única respuesta que consigues. Entonces, una dama muy especial. Como sea, le dije, ¿sabes? Hablé con tu papá y le dije, ¿cuándo empezaste a enseñar? Y él dijo, cuando yo tenía 8 años. Dije, ¿es eso realmente cierto? Quiero decir, parece un poco ridículo que un niño de 8 años esté haciendo este tipo de actividad docente. Y ella nació a principios o mediados de la década de los 30. Me olvidé de la fecha exacta. Y ella dijo, mis primeras experiencias con él se remontan a 1938. Ella dijo, ahí es cuando recuerdo que solíamos viajar mucho. Teníamos diferentes trabajos en diferentes lugares. Nunca se promocionó a sí mismo como un maestro espiritual. Nunca usó túnicas naranjas. Nunca dio aires ni dijo que era alguien especial. Íbamos a una nueva ciudad. Él comenzaba su trabajo y dentro de 24 horas la gente estaba golpeando la puerta pidiendo verlo. Ella dijo, si no cerrabas las ventanas, había gente intentando entrar por las ventanas. Había algo acerca de este hombre que no podía esconder. Tenía un poder, una habilidad para transmitir ese poder. E incluso antes de que tuviera su última experiencia con Bhagavan, ese poder estaba atrayendo gente y no podíamos escondernos. Donde quiera que fuéramos, la gente nos encontraba y nos asediaba. Entonces pensé, ok, esto es probablemente cierto. Algo inherente en Papaji le dio este poder para atraer gente y darles experiencias. Así que en otra ocasión tuvimos una muy buena, larga e interesante discusión sobre lo que da a algunas personas iluminadas
el poder y la autoridad para despertar a los demás. Algunas personas pueden ser iluminadas, pero no tienen la autoridad y el poder para mostrarle a otras personas y ponerlas en ese estado. Yo dije, ¿de dónde viene eso? Y él dijo, si tu destino es ser un maestro con ese poder, entonces no tienes que entrenar para eso. Dijo, la capacitación es para abogados, políticos. Van y aprenden ellos mismos de otra persona que conoce su trabajo y ellos aprenden. Él dijo, si el ser ha decidido que es tu destino ser un maestro, entonces ese poder viene automáticamente. No tienes que hacer nada, está ahí. Y cuando se necesita ese poder viene a través de ti y hace su trabajo. Dijo, en algún momento me di cuenta que era mi trabajo. Ese era mi destino. No hice nada para lograrlo, nada para conseguirlo. Solo reconocer que ese poder fluye a través de mí y afecta a otras personas. Namo Ramanaya Nalam Pera Vazhga, Vimochanameyan Virai Malakkar. Papaji me reclutó para ser su biógrafo oficial en 1992. Así que eso me dio permiso para preguntarle sobre cualquier cosa que me gustara. Y esta es una de las cosas sobre las que le pregunté en varias ocasiones. Dimos vueltas y vueltas al tema y nunca pude llegar al fondo de este. Así que si quieres una cronología tradicional de su vida, de un estilo tipo A viene antes que B, se podría decir que hubo un momento culminante delante de Bhagavan, donde Bhagavan le mostró el ser. Él se estableció como el ser y se encontró en ese estado a partir de ese momento. Antes de ese momento, él no estaba realmente consciente de él. Ese es el enfoque tradicional. Hay ignorancia hasta cierto punto y luego viene la iluminación terminando la ignorancia. Nunca logré que Papaji aceptara esa narrativa. Aunque es la forma más sensata de narrar los acontecimientos, lo que me dijo es que al final de la Primera Guerra Mundial hubo una fiesta pública para conmemorar la victoria británica y que su familia se fue a Lahore para visitar a familiares. Y debe haber sido una calurosa tarde de mayo. Dijo que estaban sirviendo leche de mango en un patio de la casa. Dijo, me dieron una leche de mango para beber. Y él dijo, no pude beberla. Entré en un estado de parálisis completa sosteniendo esta cosa en mi mano. Y él dijo, esa fue mi experiencia del ser. Él dijo, en cierto modo, esa experiencia nunca se fue. Él dijo, la ignoré voluntariamente, me escapé de ella, la dirigí mal. Pero él dijo, en el trasfondo, durante toda mi vida, esa corriente subterránea hasta cierto punto estaba ahí. No vino, se fue y luego tuve que buscarla otra vez. Él dijo, de alguna manera esa experiencia del ser nunca me abandonó, pero tuve un montón de ideas estúpidas que me hicieron buscar la felicidad, Dios, en la dirección equivocada. Todo el asunto de la devoción a Krishna fue un esfuerzo mal dirigido. En un momento dado se convirtió en lo que hoy en día llamaríamos un terrorista. Se unió a una violenta pandilla militante que no creía en la no violencia de Gandhi. Dijo que estaba involucrado en complots para matar al virrey británico. Estaba involucrado en todo tipo de escapadas locales y violentas. Es un poco difícil cuadrar su opinión de que había una corriente subyacente de autoconciencia, autoconocimiento, todo el tiempo, encima de la cual ocurrió, por ejemplo, este episodio en una pandilla punjabi que juró derrocar a los británicos por la fuerza. Y me dijo que se había rendido. Dijo, me di cuenta desde un punto de vista práctico que los británicos tenían una fuerza armada muy superior a la India y que ninguna pandilla de saboteadores alguna vez iba a derrocar al Imperio Británico. Entonces él dijo, no fue que perdí el interés en echarlos. Él dijo, me di cuenta de que una chusma semi-entrenada como en la que estaba no iba a lograr ningún resultado. Así que esto lo llevó en una fecha posterior a ofrecerse de voluntario para unirse al ejército británico. Ahora, de nuevo,
esta es una elección de carrera bastante extraña para un hombre que era un devoto de Krishna, quien estaba diciendo que en algún nivel fui consciente de mí mismo como el ser. Yo era un devoto de Krishna. Así que dije, ¿por qué querrías unirte al ejército británico? Estabas tratando de echarlos. Dijo, pensé que si me unía al ejército, podría entrenarme en tácticas militares británicas, armamentos, y entonces estaría mejor equipado para continuar mi campaña para echar a los británicos de la India. Así que aún, por encima de este sustrato de conocer el ser, estaba este guión muy peculiar, este destino de querer ser un militante violento para expulsar a los británicos de la India. Así que tiene algunas historias divertidas sobre esta doble vida que llevó en el ejército británico. Dijo que se graduó en Dehradún, que es una academia militar. Se convirtió en un oficial en el ejército y una vez que te has graduado, te dan un Batman que te supervisa. Y él dijo que se deshacía de su Batman por la tarde y le decía, no me molestes, voy a pasar la noche solo. No vengas hasta las 7 de la mañana. Y luego dijo que se encerraba en su habitación y tan pronto como la puerta estaba cerrada, se quitaba el uniforme del ejército británico y se vestía con un sari. Quería ser una niña de pastoreo de Krishna. Quería bailar delante de Krishna. Así que durante el día, él marchaba en el patio de armas practicando su rifle y gritando a sus tropas. Luego cerraba la puerta con llave por la noche y se vestía con un sari. Y él dijo, gasté todo mi sueldo comprando joyas y maquillaje. Y él dijo, pasaba toda la noche siendo una niña de pastoreo y bailando frente a mi estatua de Krishna, tratando de hacer que Krishna apareciera en este cuartel del ejército en el que estaba. Y él dijo, Krishna venía. Él dijo, a veces nos pasábamos toda la noche bailando en este cuartel militar. Y luego, a las 7 de la mañana, se enseriaba un poco, cambiaba su atuendo, se ponía su uniforme militar y salía a desayunar. Y él dijo, podía ponerme el uniforme, pero no podía borrar la sonrisa de mi cara. Así que me presenté para el desayuno, viéndome como que había estado bebiendo toda la noche. Parecía que estaba borracho. Entonces él dijo, el coronel de mi regimiento le dijo al barman que nunca me sirva ninguna bebida en el bar, porque él simplemente asumió que pasé toda la noche en mi habitación emborrachándome. Por lo tanto, están todos estos episodios extraordinarios. El tiempo en la pandilla, entrenando en el ejército, donde había una especie de doble vida. Una parte de él quería ser un militante violento y activo. Debajo había un deseo apasionado de ver a Krishna, y con éxito en ocasiones. Lo vio muchas veces. Pero él dijo, todo esto se estaba desarrollando en una corriente subyacente del ser, que en realidad nunca me dejó. Él dijo, es un error ver todo esto como una cronología de la ignorancia seguida por el conocimiento y la iluminación. Él dijo, ocurrieron todos estos eventos en competencia. Estas personas competidoras sobre este sustrato del ser. En realidad sabía quién yo era, pero por encima de todo esto estaba el deseo de ser un militante, un deseo de echar a los británicos, un deseo de aprender tácticas militares, un deseo de ver a Dios. Y él dijo, lo que finalmente pasó cuando vi al Maharshi en Tiruvannamalai por última vez, fue que él me detuvo de tener cualquier deseo, cualquier interés en mirar fuera de mi ser, para cualquier cosa que pudiera lograrse que no fuera mi ser. Dijo, ese fue el papel que jugó mi gurú en mi vida. Me detuvo las ganas de tener un objetivo militar o político. Me detuvo de querer ver a Dios. Me mostró que yo soy el ser. Él me estableció en ese estado. Y él me puso ahí. Me obligó a entrar en ese estado con un empuje tan definitivo que nunca lo dejé. Y nunca más deseé otra cosa que no fuera el ser. Namo Ramanaya Nalam Pera Vaalga Vimochanameyan Virai Malattal Vaalga Namo Ramanaya Nalam Pera Vaalga
விமோசனமெய்யன் விரைமலர்த்தாள் வாழ்க. நமோ ரமணாய நலம் பெற வாழ்க. விமோசனமெய்யன் விரைமலர்த்தாள் வாழ்க. அடிமுடிக்குண்டாய அநாதித் தொடர்பின் விடமுடியாமை மறந்து விட்டு